Todos los cristianos debemos reconocer que en más de una oportunidad hemos sido tentados. Muchas veces logramos salir airosos, pero otras veces no logramos vencer. ¿Cómo se define la tentación? ¿De dónde procede esta? ¿Cuáles son las puertas por las que puede penetrar la tentación? ¿Cómo podemos vencer la tentación? Te invito a que escudriñemos el texto bíblico y a que conversemos acerca del tema. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la tentación como instigación o estímulo que induce al deseo de hacer algo. Por otro lado, Alfred Quinn piensa que una tentación es una atracción hacia algo prohibido, un movimiento interior que incita al hombre al mal. En ambas definiciones se pone de manifiesto que si bien hay situaciones externas o fuerzas externas que nos llevan a la tentación, también hay en lo interno situaciones propicias para caer en tentación. De ambas cosas en su momento nos ocuparemos. Mientras tanto, conviene que nos preguntemos, ¿de dónde procede la tentación? En verdad, en todo el texto bíblico, la procedencia de la tentación se indilga a Satanás, quien es conocido también como el tentador, Lucifer o el diablo. Si examinamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, vamos a ver siempre que en toda tentación está Satanás en alguna forma representado. Por ejemplo, en el capítulo 3 del libro del Génesis, es Satanás que en el huerto del Edén tienta a la primera pareja en la figura de la serpiente. De esa misma manera, en el libro de Job, es Satanás quien solicita autorización a Dios para tentar al patriarca. Y de ese mismo modo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 4, es el diablo quien tienta a Jesús en el desierto. Ahora bien, se debe reconocer que el ser humano tiene una gran cuota de responsabilidad cuando cede a la tentación. El texto bíblico nos dice en Santiago capítulo 1, los versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como se puede ver, el autor del texto destaca tres cosas importantes. La primera, Dios no tienta al ser humano. De ello no tenemos que discutir en el momento, porque en eso estamos suficientemente claros. La segunda cosa que se pone de manifiesto en el texto es que en nosotros, a lo interior, en nuestros deseos, en lo que somos, siempre que se presenta la tentación, ya hay alguna semilla que es la que finalmente termina siendo rociada por la fuerza exterior que hace que cedamos a la tentación. Pero en el texto también se deja ver en todo lo que dice, que parece que el autor piensa que el ser humano cuando está apegado a Dios, de algún modo puede ser capaz de resistirse y no ceder a la tentación. Note que el autor habla de que el mal nos seduce y cuando somos seducidos, entonces cuando de acuerdo a lo que hay dentro de nosotros, es decir, a lo que ya de alguna manera hemos querido hacer o a esa naturaleza débil, endeble que hay en nosotros, finalmente terminamos haciendo aquello por lo que hemos sido seducidos. En síntesis, se reconoce en el texto bíblico y en toda la evidencia que hemos visto a lo largo de nuestra vida cristiana, que en realidad el mal nos tienta, que en realidad las fuerzas del mal han de buscar siempre la oportunidad de llevarnos por mal camino. Además, se debe reconocer también que si bien el mal nos tienta,
El ser humano tiene una gran cuota de responsabilidad cuando cede a la tentación, por lo que Dios sabe cuáles son nuestras debilidades, pero también Él está consciente de cuáles son nuestras fortalezas. Por ello, la excusa de que el enemigo nos ha tentado, la excusa de que el mal nos ha atraído, no debe ser nunca enarbolada cuando estamos frente a la tentación. Claro está, no hemos de juzgar a la persona que, siendo nuevo creyente o que carece todavía de la experiencia o la madurez suficiente, termina cayendo en tentación. A ese tipo de personas sencillamente se debe orientar y se le debe hacer consciente de que al comenzar a caminar por los caminos del Señor, no faltarán las piedras de tropiezo. Sin embargo, no debe haber excusa para que el cristiano ya maduro comience a caer constantemente en la tentación y querer que el único responsable sea el maligno, cuando ya hemos dicho que nosotros también tenemos una alta cuota de responsabilidad cuando terminamos cayendo en tentación. Preguntémonos también, ¿cuáles son las puertas de la tentación? Es decir, ¿por cuáles vías puede entrar a nosotros la tentación? En primer lugar, la tentación podría llegar a nosotros a causa de una necesidad que de momento no podemos suplir. Un ejemplo de ello es lo que pasó con Jesús en el desierto. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, los versículos 2 al 4 dicen: Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tratamos de contextualizar y ver cuál era la realidad en ese momento, nos damos cuenta de que el texto dice que Jesús había ayunado durante muchos días. Y una persona que tiene varios días sin ingerir alimento, lo único que desea es un bocado de algo. Y en el texto se pone de manifiesto cómo esa necesidad que de momento no se podía suplir fue una puerta bastante ancha para que se le presentara la tentación. Pero esa necesidad del pan es solo una de las tantas que puede tener el ser humano para ser tentado. Todos los días estamos repletos de necesidades y todos los cristianos hemos vivido momentos en los que definitivamente no podemos suplir una necesidad que nos atormenta. Esa es una puerta que el enemigo siempre ve como oportuna para entrar a nosotros y traernos una tentación a la que podríamos ceder si no estamos debidamente aferrados a Dios o si no somos suficientemente cuidadosos. Seguramente usted ha escuchado a quienes arrepentidos lloran porque han cedido ante una tentación y después que ya han caído tan profundamente, se dan cuenta de que se trató de una necesidad que de ningún modo pudieron suplir, y ante la desesperación, ese fue el momento preciso para el diablo atacarles. En segundo lugar, aquellos deseos que queremos satisfacer a toda costa también podrían ser puertas para la tentación. Hay que tomar en cuenta que vivimos en un tiempo en el que las necesidades se confunden con deseos. Necesidades son aquellas cosas o aquellos bienes o aquello que realmente no tenemos y sin su presencia se nos resta calidad de vida. Pero un deseo es aquello que anhelamos aunque de ninguna manera afecte nuestra calidad de vida. En el texto bíblico, específicamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, está el ejemplo de David. El rey vio a Betsabé y sintió deseo de intimar con ella. Y para conseguirlo, armó todo un plan que finalmente le dio malos resultados. Cualquiera puede decir que se trató de una necesidad humana. No se trataba de una necesidad como tal. Era un deseo que había instalado en su corazón y al que dio rienda suelta
y para conseguirlo no le importó incluso sacrificar la vida de uno de sus mejores soldados. Constantemente, los cristianos ceden a tentaciones que están relacionadas con deseos y confunden, volvemos a decir, necesidades con deseos a la hora de justificar la razón por la que terminaron cayendo en tentación. Por otro lado, también podríamos caer en tentación por estar en lugares que no deberíamos. En el Salmo 1, versículo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aunque el texto habla de algunas situaciones en las que el hombre y la mujer de Dios deberían evitar encontrarse, se puede usar bastante bien para ejemplificar cómo el hombre o la mujer podría o no caer en tentación por estar o no en lugares en los que él mismo sabe que no debería estar. Como cada ser humano se conoce, usted y yo sabemos en cuáles lugares no deberíamos estar, y nadie tiene que decirnos si debemos ir o no a tales lugares. Aunque de manera jocosa, nuestros abuelos siempre cuentan de cristianos que cayeron en tentación y terminaron diciendo que cayeron porque estuvieron en lugares en donde buscaban la tentación para vencerlas. Aunque, como ya dijimos, se trata de situaciones jocosas que inventaban nuestros abuelos, el asunto es también pertinente para reflexionar, porque en realidad evitar ciertos lugares que nosotros sabemos que están relacionados con debilidades nuestras podría ser un camino para caer menos en tentaciones. Se debe decir también que por una debilidad nuestra también podríamos caer en tentaciones. Sabemos bastante bien en qué parte somos débiles. Conocemos bastante bien cuáles son aquellas cosas que nos atraen. Por ello Jesús aconseja en San Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Aunque no nos interesa en este contexto hacer una división entre cuerpo y espíritu, es pertinente prestar atención al llamado del Maestro. El cuerpo es débil, el ser humano es débil. Es posible que usted sea fuerte en algún área, pero también es muy posible que sea débil en otras. Por tanto, ambas realidades usted debe conocerla bastante bien, porque de no hacerlo, posiblemente llegue a caer en una tentación a causa de una debilidad que tal vez habría ignorado hasta ese momento. En este punto se debe reconocer que uno de los errores más grandes que tenemos los cristianos es que ignoramos muchas veces en qué somos débiles. Queremos a veces exhibir tal fortaleza que terminamos olvidando que aunque somos fuertes en algunos aspectos, en realidad somos bastante débiles en otros. Debemos reconocer que Dios, al nosotros saber nuestras debilidades, no nos echa por tierra, porque Él conoce cuáles son nuestras falencias mucho antes de que nosotros naciéramos. Pero además de todo lo que hemos mencionado como puertas para que entre la tentación, el excelso ejemplo lo tenemos en Jesús. Aquel texto al que nos hemos referido en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, en donde se narra cómo Jesús fue tentado y fue capaz de vencer la tentación, nos hace ver que todas las necesidades, todos los deseos y todas las tendencias del ser humano fueron puestos a prueba en aquel momento cuando Jesús estaba en el desierto. Ya indicamos cómo la necesidad de alimento fue un recurso que intentó usar el maligno, aunque no prosperó. De la misma manera, en el texto se evidencia
que el deseo de poder característico del ser humano también fue utilizado por Satán para tratar de arrastrar al maestro por sus planes perversos. Pero lo más sorprendente es que incluso los aspectos relacionados con la religión también fueron recursos para la tentación. El maligno invita al maestro a que se lance de las alturas, porque el texto decía que a los ángeles se enviarían para que le guarden en sus caminos. Es sorprendente cómo incluso aquello que nosotros enarbolamos siempre como nuestra fe podría ser utilizado también como recurso para la tentación. Y lo podemos ver cuando somos atraídos por tendencias abusivas que nos llevan muchas veces a, en nombre de la religión, seguir por los caminos que ha trazado el maligno. Pero el ejemplo de Jesús en el desierto pone de relieve también una gran realidad. La tentación también puede venir cuando nos preparamos para asumir algún ministerio. Se preparaba Jesús para iniciar su ministerio cuando fue tentado, por lo que todo cristiano, mientras se prepara y mientras está listo para asumir lo que el Señor le ha encomendado, debe estar listo para enfrentar tentaciones, porque éstas van a venir. La última pregunta a la que debemos prestar atención es: ¿cómo entonces vencer la tentación? En primer lugar, se debe mantener una relación personal con Dios. Jesús fue capaz de vencer las tentaciones porque precisamente buscaba en todo momento esa relación con su Padre. Si de esa manera actuó Jesús, imagínese usted cómo debería ser nuestro caso. Por otro lado, es pertinente conocernos a nosotros mismos. Como ya indicamos, las tentaciones, si bien vienen del exterior, están también relacionadas con debilidades, necesidades e incluso deseos de nuestro interior. Por ello, cuanto más nos conozcamos y cuanto más lleguemos a ser sinceros ante Dios, seguramente mayor será la posibilidad de vencer las tentaciones cuando éstas lleguen. Por otro lado, la práctica de las disciplinas espirituales es pertinente para vencer las tentaciones. Cuando nos congregamos, tenemos relación constante con otros hermanos y esa relación fortalece nuestra fe. Cuando oramos sin cesar, como dice el texto bíblico, igual que Jesús, tenemos la suficiente fortaleza espiritual para vencer las tentaciones. Cuando tenemos constante apego al texto bíblico, con ello encontramos también recursos similares a los que encontró Jesús a la hora de vencer las tentaciones. Por ello, estas y otras prácticas espirituales son fundamentales para los cristianos vencer las tentaciones. Finalmente, se debe recomendar siempre cerrar toda puerta que sea propensa a una entrada para la tentación. Claro, no vamos a estar nunca completamente libres de que llegue la tentación, pero en lo que a nosotros respecta, cuanto más puertas cerremos, será mucho mejor para nosotros.